El problema que estuvimos revisando la clase de ayer es el que se muestra aquí y quedaba pendiente, si ustedes lo recuerdan, de determinar cada cuándo sucede en este problema que la energía mecánica, eh, pero que la energía potencial elástica iguala a la energía cinética. La clase de ayer habíamos encontrado ya cuánto vale la velocidad en esa situación. Habíamos visto que vale un factor de 1 entre raíz de 2 veces la velocidad máxima posible que va a alcanzar este objeto en movimiento en este sistema bloque resorte. Y por otro lado, habíamos encontrado que esta igualdad en las energías va a ocurrir cuando la posición del bloque respecto a la posición de equilibrio sea más o menos un factor de raíz de 2 veces la amplitud total. Y habíamos hecho un gráfico la clase pasada que nos mostraba a grandes rasgos cómo deberíamos de identificar esos tiempos. Y encontramos que en un ciclo, la situación antes descrita ocurre 4 veces. Y finalmente se encontró esos dos tiempos. Evaluamos la posición en el tiempo T1, para el cual la posición del objeto era justamente esta primera, con signo positivo, y eso nos llevó a un tiempo T1 con esta forma, y un T2 con esta otra forma. Pero ahora, asumiendo que la posición fuese a menos A en el rey. Bien, ¿qué más encontraron ustedes? ¿Siguieron el análisis? ¿Qué encontraron respecto a T2, perdón, T3 y T4, los que estaban señalados aquí arriba? ¿Ya no siguieron el análisis? ¿Ya no encontraron nada? ¿O qué fue lo que sucedió? Ok, bueno, entonces pasemos al inciso C. Vamos a terminar ese inciso y vamos a seguir entonces con lo que sigue. ¿Qué encontramos para el inciso C? En el inciso C
recordemos que nos preguntan en un instante en que el desplazamiento es igual a la mitad de la amplitud total, ¿cómo está repartida la energía mecánica? Es decir, ¿qué tanto de esa energía mecánica es cinética y qué tanto es potencial? ¿Cómo determinamos para esa situación esas fracciones? Pues en principio lo que yo hice fue utilizar la definición de energía potencial elástica, que es igual a 1/2 de K por X al cuadrado. Después, ahí el problema nos menciona un desplazamiento igual a medios. Entonces, pues realmente en ese momento es el que nos interesa. Entonces, sustituyendo para este desplazamiento, pues en lugar de la X, pondríamos como a medios. Y ahí tendríamos 1/2 de K por A al cuadrado entre 4. Y haciendo un reacomodo de las expresiones, tendríamos como 1/4 que multiplica a 1/2 de K por A al cuadrado. Pero como habíamos visto en incisos anteriores, pues realmente esto sería como definimos la energía mecánica. Entonces, tendríamos que la energía potencial elástica sería como 1/4 parte de la energía mecánica. La energía mecánica total, de acuerdo, muy bien. Eso sería para la energía potencial. ¿Y cómo determinamos la fracción para la energía cinética? Lo que se me ocurría es que justamente esa expresión que está en el inciso A, pues utilizarla a nuestro favor, ya que está en términos justamente de la energía mecánica y también conocemos la energía potencial en términos de la energía mecánica. Entonces, básicamente solo sería despejar acá y pues tendríamos como 1 - 1/4, que eso nos daría 3/4, si no me equivoco. Perfecto, exactamente. Entonces, en el inciso, para el inciso C, lo único que se necesita es identificar esto, ¿no? El problema nos habla de que existe algún instante de tiempo, no nos dice exactamente cuándo ocurre, pero existe, en el que la posición a la cual está desplazado el bloque respecto a la posición de equilibrio, o que equivale a decir que es la distancia que está deformado el resorte, es A entre 2, A medios. Entonces, como nos están comentando, eso se puede utilizar sustituyendo en la expresión para la energía potencial elástica, esa es la ecuación, sustituimos pues ese valor de deformación A entre 2, operamos, reordenamos y este término que surge de un reacomodo de valores aquí, lo podemos identificar justamente como el valor de la energía mecánica total. Un medio de la constante de resorte por la amplitud al cuadrado. Y esto lo podemos igualar justamente 1/4 de toda la energía mecánica total disponible. Por otro lado, de la relación que utilizamos en el inciso A, como bien señalaron también, la energía cinética se despeja de esa relación. Ya sabemos qué porcentaje de la energía total está contenida o está descrita como energía potencial elástica. Se hacen las cuentas y resulta 3/4 de la energía mecánica total. Si ustedes suman el valor de la energía potencial elástica más la energía cinética, obtienen energía mecánica, como debe de ser. Así que cuando sucede eso, cuando sucede que estamos a la mitad del recorrido total, justamente en esta posición o en esta otra, porque recuerden que en valor absoluto, ya sea que estemos aquí, a la derecha de la posición de equilibrio, o acá abajo, es decir, a la izquierda de la posición de equilibrio, en valor absoluto,
1 se encuentra a la distancia A entre 2. Bueno, cuando eso sucede, aquí ven ustedes, se tiene la posición versus el tiempo. Desde el punto de vista energético, uno está en esta situación. 3/4 partes, aquí lo tenemos, son energía cinética, que sería esta, la gráfica en amarillo. Podríamos pensar que es la gráfica en amarillo. Mientras que 1/4 parte de energía mecánica total es energía potencial. Pero la suma de estas dos nos da justamente la energía mecánica total, que es una constante en el tiempo. Bien, preguntas o comentarios sobre el inciso C. No, profe. Ok, vale, muy bien. Entonces, bueno, de esa manera se resuelve. Voy a quitar esto. Se resuelve el inciso C que nos planteaba esa situación. Así que, como pueden notar, aquí es muy importante recordar que la energía cinética más la energía potencial en este sistema suman un resultado que es constante, un medio de la constante de resorte por la amplitud al cuadrado. De manera individual, las energías pueden cambiar en el tiempo, pueden estar teniendo, pasando de valores 0 a valores máximos en el tiempo, pero su suma siempre de estos dos términos da como resultado una constante. Eso lo mostramos también en algún momento. Bien, bueno, vamos a continuar entonces con nuestros temas y vamos a pasar entonces a revisar un nuevo sistema que es ligeramente distinto, mejor dicho, es muy distinto al que hemos estado viendo, pero en el que es posible obtener oscilaciones. Y bueno, este nuevo elemento es conocido como el péndulo físico. Bien, ¿cómo vamos a construir este péndulo? ¿Cómo es la idea? Bueno, ustedes seguramente, si atan, una forma de construir un péndulo físico es, por ejemplo, tomen una regla de madera si tienen en casa y háganle un orificio muy cercano a uno de sus extremos. Entonces, bueno, eso para que no dañen la regla y deje de ser útil. Entonces tenemos, por ejemplo, una barra, la regla, le hacemos un orificio aquí en los extremos y con ayuda de un clavo, pues lo unimos a la pared, ¿no? Lo colgamos esencialmente en la pared. Entonces, bueno, ahí está el clavo, aquí está esta regla. Y si esta regla se logra desplazar una cierta, un cierto ángulo respecto a, a la posición vertical, aquí, ahí está, posición vertical, y se suelta, mientras, bueno, podamos asegurar que el contacto con el clavo pues está lo más libre de fricción posible, lo que vamos a tener es que esta regla pues va a estar oscilando. Va a estar realizando un movimiento de ida y vuelta. Eso es esencialmente lo que nosotros hemos estado viendo para el sistema bloque-resorte. Un movimiento periódico de ida y vuelta alrededor de un punto de equilibrio. Aquí el punto de equilibrio va a estar determinado por la línea vertical. Esta línea representa nuestra posición de equilibrio. Alrededor de esta línea que ahora pinté de color azul, esta regla va a estar realizando oscilaciones. Ahora, la cantidad que vamos a analizar ya no es una posición horizontal, una posición X, sino que ahora nuestra variable va a ser el desplazamiento angular. Los radianes que esta
regla se desplace respecto a esta línea vertical de color azul. ¿Sí queda claro entonces cuál es el sistema que vamos a analizar a continuación? Sí, Sí, profe. Ok, vale, entonces pues vamos a comenzar a ponerle cuentas a este problema. ¿Cómo vamos a hacer eso? Bueno, vamos a considerar un objeto de forma genérica. Aquí, bueno, les acabo de mencionar, supusimos una regla, así que bueno, es esencialmente una barra larga. Pero pues un péndulo, lo que vamos a llamar un péndulo físico, es cualquier sólido rígido que sea capaz de girar alrededor de un eje de rotación de forma similar a la que mostré hace unos instantes con esa barra imaginaria, ¿no? Esa regla imaginaria. Es decir, este objeto va a ser desplazado una cierta cantidad angular respecto a la línea roja punteada, se va a soltar y entonces va a comenzar a moverse de en ida y vuelta. Así que esto puede ser cualquier sólido rígido. Una esfera, una regla, bueno, en este caso una varilla, una placa rectangular o incluso algún objeto con una forma mucho más irregular. Así que bueno, este contorno en color azul que ustedes observan está representando cualquier objeto eh, sólido con una forma determinada. Bueno, este punto, a ver, me pongo aquí más cerca, el punto esta X representa el punto alrededor del cual vamos a estar realizando oscilaciones. Si vemos esta figura en el plano, como está ocurriendo ahora, cuando este sólido comience a rotar, va a estar girando alrededor de este punto. ¿Sí lo notan? Aquí está, por este punto está pasando el eje de rotación. Así que este punto va a ser muy útil, como vamos a ver a continuación. Después vamos a considerar que el centro de masa de este objeto se encuentra ubicado a esta distancia h del eje de rotación. ¿De acuerdo? Así que cuando este objeto está en reposo, ustedes aquí pueden imaginarse que la línea en color amarillo está justamente alineada con la línea punteada de color rojo. Así es como inicialmente está el objeto. Está en estado de reposo. No es hasta que nosotros desplazamos, separamos la línea de color amarillo de la de color rojo, cuando logramos introducir este desplazamiento angular. Esta situación es equivalente, quiero que lo piensen de esta manera, es equivalente a que si en nuestro sistema bloque resorte desplazamos una cierta cantidad A al objeto, al carrito este, respecto a la posición de equilibrio. ¿Sí lo notan? Sí, profe. sí, Ok, vale, entonces, si esto es claro, pues vamos a analizar este problema a través del método de fuerzas. Y en este caso, como el desplazamiento es angular, no podemos aplicarla según la ley de Newton traslacional. Vamos a tener que aplicar la segunda ley de Newton en su versión rotacional. Y en esta versión, ¿qué forma tiene la segunda ley de Newton? Cuando hablamos de movimiento rotacional. Traslacional es esta, la que nos enseñan, pues, básicamente desde la secundaria, tal vez. Pero esto es para un movimiento traslacional, cuando hablamos de un movimiento alrededor de el eje X, el eje Y o el eje Z, en línea recta. Pero aquí el movimiento es angular.
¿Recuerdan cuál es la versión angular de la segunda ley de Newton? Sería con la torca, ¿no? Ok, Igual ¿qué forma a entonces? la inercia rotacional, me parece, por la aceleración angular. Ok, la torca o el momento de fuerza. Aquí vamos a hablar de una total. Mejor vamos a escribirlo justo como tenemos arriba. La aceleración angular que experimenta un objeto en rotación es proporcional a momento de fuerza total que se le aplica e inversamente proporcional al valor de su inercia rotacional. Ahí está, así que de la versión lineal podemos extender la misma idea al caso rotacional. Tenemos aquí. Y ahí está. Estamos relacionando entonces los momentos de fuerza o torcas, la inercia rotacional del objeto con la aceleración angular. Donde, aquí justamente está el secreto, la aceleración angular, ¿cómo se relaciona con el desplazamiento angular? Esta alfa, ¿cómo se relaciona con este desplazamiento angular que va a experimentar el objeto, este péndulo físico, al ir y regresar? Sería como la segunda derivada. ¿Ok? La aceleración angular es la segunda derivada respecto al tiempo del desplazamiento angular. Así que ahí está. Aquí está como el camino que en algún momento tendremos que seguir. Establecer esta relación que está en amarillo para la aceleración angular y llegado el momento habrá que recordar. Esta aceleración angular es la segunda derivada del desplazamiento angular respecto al tiempo. ¿Eso con qué finalidad? Para obtener una ecuación diferencial y de esa manera pues encontrar la ecuación de movimiento. ¿Sí queda claro entonces cuál es el camino a seguir? Sí, Sí, profe. Bien, entonces, si es así, hay que considerar cuáles son las fuerzas que están presentes durante el movimiento que va a ejecutar este péndulo físico. Y entonces, bueno, aquí tenemos lo siguiente. Aquí ya tenemos la fuerza que va a ser presente. Una vez que el objeto se deja libre, que en el sistema bloque resorte es equivalente a dejar el bloque ya libre el movimiento, va a haber una fuerza restitutiva, una fuerza que va a tender a hacer que este objeto vuelva a tener su posición inicial en la que la recta de color amarillo está alineada con la línea de color rojo. ¿Cuál es esa fuerza? La fuerza peso. Esta en este caso va a ser nuestra fuerza restitutiva en este sistema, en este péndulo físico. Entonces, recordemos que en un sistema con estas características, en un sólido rígido, el vector peso se dibuja actuando en el centro de masa. ¿Sí vamos bien? sí, Sí. Lo siguiente es, ya que tenemos en cuenta que en este caso el vector peso actúa en el centro de masa, lo siguiente es determinar las torcas que esta fuerza van a estar generando sobre este objeto y que van a ser las responsables de ponerlo a girar respecto a esta línea vertical roja. Aquí hacemos la descomposición. En color verde, ustedes pueden notar que es el vector peso. Siempre apunta hacia abajo, en la dirección Y negativa.
Por cuestiones geométricas, uno puede aquí igualar o notar que el ángulo θ, aquí dibujado, que es el ángulo de separación entre la línea amarilla y la línea roja, se vuelve a repetir aquí abajo. Aquí tal vez no se note, voy a quitar esta línea. Hemos extendido la línea H. La hemos extendido. Aquí está en línea punteada. Y el ángulo que hay entre esta extensión de la línea amarilla y nuestro vector peso vuelve a ser el ángulo θ que tenemos aquí arriba. Ahí por cuestiones trigonométricas simples. Ahora, lo siguiente es descomponer nuestra fuerza en sus componentes. Una componente que va a ser ortogonal a esta línea de color amarillo y una componente que va a ser paralela a esa línea de color amarillo. ¿Cuál de estas dos componentes es la responsable de la torca que pone a girar o a rotar a nuestro péndulo físico? El peso, ¿no? ¿Qué componente? ¿Cuál de las dos componentes que tenemos ahí dibujadas es la responsable de generar ese movimiento periódico que vamos a observar a continuación, una vez que este cuerpo se deja en libertad? La ortogonal ¿Ortogonal a qué? a la amarilla. La ortogonal, la componente ortogonal a la línea amarilla, ¿ok? Entonces la componente que hemos dibujado en color rojo. Bien, esa va a ser en efecto la responsable. La línea amarilla, esta que se ha dibujado, que ahora estoy quitando y ahora aparece, esa componente, pueden notar ustedes que está sobre la línea de acción o la línea que une al eje de rotación y el centro de masa. Y por lo tanto esta componente no va a generar torca. La única que sí va a generar torca es, como acaban de mencionar, la componente ortogonal a esta dirección, a toda la dirección en amarillo. Así que la que hay que analizar es entonces esta componente de color rojo. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Todos, para todos es claro? Sí, prof. ¿Ok? Bien, entonces, esto es lo que vamos a analizar. Esta componente que es ortogonal a la amarilla, bueno, que aquí pongo en color azul, es la responsable de generar la torca necesaria para hacer que este péndulo pase de estar en esta posición a ubicarse alineada con el eje vertical. Evidentemente va a ir ganando velocidad conforme va a ir descendiendo. ¿Eso qué va a generar? Que no termine en este punto, o sea, que no termine su desplazamiento cuando está alineada, sino que va por inercia a continuar su movimiento hacia la izquierda. ¿Y qué va a pasar en esta situación? Tenemos la línea H, el vector peso va a apuntar de esta manera, la descomposición de fuerzas va a ser la siguiente, aquí está la componente paralela a la línea H y la componente ortogonal. Y entonces esta línea vuelve a ser la responsable de generar una torca que ahora lleva a este péndulo a moverse de izquierda a derecha. Pero se va a repetir la misma historia. No va a terminar aquí mágicamente, porque va a ir ganando velocidad. Así que va a continuar su movimiento hasta ubicarse nuevamente en esta posición. Actúa esta componente del peso, generando la torca que le va a llevar de derecha a izquierda. Y así se va a repetir la historia. ¿Sí lo notan? Sí, Sí, pero ¿Vale? Eso es lo que estaría pasando. Y ese comportamiento es exactamente el mismo que nosotros vimos en el sistema bloque-resorte. Por esa razón vamos a tener oscilaciones en este tipo de sistema. ¿Vale? Entonces, tenemos la siguiente afirmación.
Para este objeto, para este péndulo que vamos a estar analizando, la componente, aquí ortogonal del vector peso, es la que va a generar el momento de fuerza, que va a actuar como el elemento restitutivo. Esta componente del peso va a ser nuestra fuerza restitutiva. Bien, pues hacemos nuestro análisis como ya lo conocemos. La suma de todas las torcas, o es decir, la torca neta, es la responsable de generar una aceleración angular, la cual también está afectada por el momento de inercia del objeto en cuestión, del péndulo físico. Bien, como vimos en este caso, la única componente del peso que genera torca es la que tiene esta forma, mg por el seno del ángulo teta. A ver, ¿sí es claro para todos? ¿Qué es esa la componente del peso? Lo pueden ustedes notar del rectángulo. Solamente cuestión de que utilicen trigonometría básica y encuentran que la componente que estamos utilizando, la línea roja, se escribe como mg por el seno del ángulo teta. ¿Cuál ángulo teta es este? Pues el que tenemos aquí dibujado. En este triángulo de lados de color amarillo, verde y rojo. Ahora, ¿cuál es el brazo de palanca aquí? La distancia h. Recuerdan ustedes, el brazo de palanca se define como la distancia de separación que hay entre el eje de rotación y el punto en el que se aplica la fuerza que genera el momento de fuerza. ¿Preguntas o comentarios con esta ecuación? Por ahora todo bien. Muy bien, bueno, pues entonces, ya que tenemos la componente de la fuerza que genera la torca, igualamos, ¿no? Aquí está, la inercia rotacional, lo que habíamos mencionado, ¿no? La aceleración angular es la segunda derivada respecto al tiempo del desplazamiento angular. Así que vean, ya tenemos casi todo preparado para continuar nuestro análisis. Nuestro objetivo al final es encontrar una ecuación diferencial similar al problema del bloque resorte, en el que pues podamos o bien reconocer la solución o si es necesario pues resolverla desde cero. Cualquiera de las dos cosas que se presenten. Bien, continuamos y esto es a lo que llegamos. Vean aquí, tenemos una derivada de segundo orden respecto a la variable teta. Aquí tenemos la variable teta, tenemos toda esta ecuación diferencial igualada a cero y demás. ¿Conocen la solución para esta ecuación diferencial? ¿Se parece a la que vimos para el problema del bloque con el resorte? Me parece que sí se parecen, ¿no? Ahí va. Ahí. Sí, tiene la misma forma. Tal vez si enviamos esta i dividiendo para tener aquí la segunda derivada libre, se pudiera ayudarnos, ¿no? A identificar bien el término, pero no sé, ustedes síganme si es de la misma forma que habíamos estado trabajando.
Yo digo que sí, bro. Entonces, ¿cuál es la solución para esa ecuación diferencial? ¿Sí? ¿Tiene la misma forma? A ver, ¿cuál es la estructura para la ecuación diferencial en el sistema bloque resorte? A ver si pudieran dictarme la ecuación diferencial para el sistema bloque resorte. Segunda derivada de la posición Segunda derivada de la posición respecto al tiempo, ajá, más K entre M más la constante de resorte entre m, muy bien, por la posición en T por la posición, ajá, igual a cero. igualada a cero. Ok. La ecuación que está aquí escrita, que hemos obtenido al analizar las torcas y toda la parte angular, tiene la misma estructura que lo que acabo de anotar en color rojo. Sí, creo que sí. Evidentemente, obviando Si esto, dividimos la I, ¿no? También. así es. ¿Quién juega el papel de qué cosa? En la ecuación que tenemos a la izquierda, ¿quién juega el papel de X? El Sería H mg seno por de seno de teta. teta. A ver, se escucharon dos comentarios al mismo tiempo. El papel de X sería H seno de teta. Mm, La ¿Sí será? posición. Yo diría mg seno de teta. ¿Quién juega el papel de X? ¿Sería teta? El desplazamiento angular, de hecho, es lo que comentamos, ¿no? Que ahora el desplazamiento no es el de forma horizontal en una línea recta, sino angular. Así que, en este caso, esta variable viene a ser reemplazada por la cantidad angular, el ángulo teta. ¿Quién nos habla em, de la componente restitutiva en el sistema bloque resorte? ¿El peso? En el sistema bloque resorte.
Ah, sería la K. La constante resorte, muy bien, la K minúscula, aquí está. Y su análogo en este nuevo sistema, ¿quién es? Sería el peso ahora sí, ¿no? Sería exactamente, esa es la componente restitutiva. Habíamos comentado que la componente de este vector es la responsable de, de tener esa restitución. ¿Y quién juega el término, el análogo al término de masa o inercia? Nuestra inercia. La inercia rotacional. ¿Tiene la ecuación que estamos obteniendo para este nuevo sistema, para el péndulo físico, la misma estructura que el problema que resolvimos ya en clases anteriores? Así es. Porque en el problema que hemos resuelto, me refiero al sistema bloque-resorte, nunca ha aparecido una función trigonométrica. ¿Dónde está el seno de X? O dígame dónde está, porque pues yo no lo veo. En la ecuación que está en color rojo, que es la que nos describe el movimiento de un bloque unido a un resorte, la, la variable que nos describe la posición está afectada por la segunda derivada del tiempo, que es este término, este. Y se le suma un término proporcional a esta cantidad de x, a esta función. Y es la ecuación diferencial que se resuelve. Aquí la ecuación a la ecuación diferencial a la que se está llegando, tenemos un término que nos habla de la segunda derivada de la variable angular. Aquí está. Y el segundo término es proporcional a esa variable angular. Como lo era aquí, en lo que habíamos puesto en color rojo. Esta ecuación, así como está escrita, no se asemeja en nada a la ecuación diferencial para un sistema de bloque resorte. ¿Cuál es la razón? Porque la variable que estamos buscando, el desplazamiento angular, aparece en esta ecuación afectada por una función trigonométrica. Entonces, ¿cómo se resuelve aquí el problema? ¿Cómo podemos darle solución a esta ecuación diferencial de segundo orden y que también es homogénea? Bueno, resulta que en este caso vamos a tener que hacer una aproximación. Es decir, esta ecuación que está aquí colocada describe un péndulo físico, pero lamentablemente si uno quiere conocer el comportamiento de la posición angular, del desplazamiento angular en el tiempo, va a tener que hacer algunas consideraciones importantes, realmente importantes. Y esta consideración es que vamos a tener que trabajar lo que se conoce como ángulos pequeños. Es decir, lo que vamos a construir a partir de este momento, jóvenes, no es válido para cualquier ángulo.
va a ser válido solo para ciertos valores del ángulo teta. Porque esta ecuación, así como está escrita, no es fácil de resolver. Si ustedes quieren y se ponen a quererla resolver con los métodos que ustedes conocen de ecuaciones diferenciales, no van a llegar a una forma analítica fácil de resolver para esta ecuación diferencial. Así que bueno, ustedes lo pueden consultar en la literatura, van a encontrar algunos métodos propuestos para intentar resolver esta ecuación diferencial, pero pues todos ellos llegan a la misma conclusión. No es fácil obtener una función analítica que sea solución de esta ecuación diferencial, como encontramos para el problema anterior. Recuerden, para este problema, aquí está nuestra solución analítica, vean. La función desplazamiento en términos de t, en términos de una función coseno. Para esta ecuación diferencial eso no va a ser posible. Y la complejidad está en que tenemos una dependencia en la función seno de teta. Bien, así que vamos a aplicar la aproximación que les acabo de comentar. ¿Conoce la expansión en series de Taylor de la función seno? Sí, creo que lo llegamos a ver alguna vez en programación, algo parecido. Ok, ¿qué forma tiene, si recuerdan? No recuerdo exactamente, pero creo que tenía que ver con factoriales. ¿De acuerdo? Es correcto. Ustedes pueden, aplicando sus métodos de cálculo diferencial, nada nuevo para ustedes, encontrar o demostrar la siguiente expansión. La expansión de la función seno de teta en series de potencias o en la serie de Taylor, como se le conoce, está de esta forma. Es decir, podemos escribir a la función seno de teta como una suma infinita de términos que tienen esta estructura. Y aquí viene la parte interesante. Si uno grafica la función seno de teta respecto a la variable teta, evidentemente, uno sabe que va a tener ese comportamiento, la curva que está en color verde, ¿no? Y claro, esta se extiende tanto hacia los ángulos teta positivos como a los negativos. Pero aquí nos interesa solamente a partir de teta igual a 0. Entonces vean, se tiene este comportamiento. Empieza en 0, sube y después baja, después vuelve a subir y así sucesivamente. Si uno quiere escribir el valor del ángulo teta, del seno del ángulo teta, utilizando esta expansión, pues va a tener que incluir todos los términos de esta serie, de estos términos que se están sumando. Y claro, entre mayor sea el número de términos que uno considere, pues mayor va a ser la aproximación. Pero en esta situación, para los fines que perseguimos, vamos a considerar únicamente hasta los términos, la expansión o la aproximación a primer orden, como se le conoce. A primer orden porque nos vamos a quedar con el primer término, con el término lineal. Es decir, vamos a considerar que seno del ángulo teta es aproximadamente igual al ángulo teta. Todos los demás términos los vamos a quitar, no los vamos a tomar en cuenta. Se dice los vamos a despreciar. ¿Por qué? Por la siguiente razón. Vean aquí. Voy a hacer un zoom a esta función. Y si yo construyo una recta, la función identidad, que es la línea en color azul, y la pego a la gráfica de la función seno, pueden notar ustedes que hay valores del ángulo teta para el cual la línea en color azul queda perfectamente alineada con la curva de color verde. A partir de cierto valor del ángulo teta, estas dos líneas, estas dos gráficas se separan. Nosotros vamos a quedar justamente en la región
en la que estas dos gráficas están superpuestas, las que son esencialmente iguales. Eso es lo que estábamos diciendo al hacer esta aproximación que les estoy poniendo aquí. Vamos a quedarnos con aquellos ángulos θ tales que son aproximadamente iguales a la función seno del ángulo θ. Como pueden ver en la gráfica, esos ángulos realmente son pequeños, están muy cerca del origen. Y si a un ángulo o en general una cantidad pequeña le calculan la tercera potencia, la quinta, la séptima, ¿cómo son nuestros resultados? Si una cantidad muy pequeña, menor a 1, le calculan la potencia tercera, quinta, séptima, novena y demás, ¿cómo es ese resultado? ¿Cómo es ese número que obtienen? Pues pequeño, ¿no? Mucho más pequeño, así es. Esa es la razón por la que estas cantidades las podemos despreciar, porque van a resultar cantidades muy pequeñas. Cada vez que uno vaya incluyendo más términos en esta suma, va a ir agregando términos que son cada vez más pequeños, que tienen más cifras decimales. 0.0000 y más allá, y aparece de repente un 1, un 3, un 9. Entonces son cantidades realmente pequeñas. Por esa razón es que para fines prácticos, pues decimos, pues no las vamos a tomar en cuenta. Estos términos a partir de la potencia 3 en adelante no nos van a contribuir de manera significativa. Por eso nos quedamos con lo que está aquí escrito en color amarillo. ¿Sí queda claro la situación? Sí, y ¿como para qué ángulos podríamos nosotros saber que esta expresión es válida? Bueno, ustedes pueden consultar en tablas de la función seno para qué valores el ángulo en radianes es aproximadamente igual al ángulo, bueno, al seno de ese ángulo. Pero así de manera muy precisa, estamos hablando de ángulos que no superan los 15 grados. Incluso me parece que está hasta 12 nada más. Desde 0 hasta 12 grados es el rango de valores. Así que son realmente pocos ángulos, poco el intervalo que estamos nosotros considerando. Más allá de esos valores, 20, 25 grados, que a simple vista a nosotros podrían parecernos pequeños, lo que vamos a construir a continuación deja de ser válido. Ya no estamos describiendo la situación sencilla, sino que entre mayor sea el ángulo, por arriba de 12 grados, el péndulo ya no se comporta como uno lo espera. Así que bueno, esa es una desventaja que encontramos respecto a esta aproximación. Para ángulos de separación, para desplazamientos angulares mayores a 12 grados aproximadamente, nuestro modelo ya no funciona. Bueno, si continuamos, encontramos esta ecuación diferencial. Vean, respecto a la anterior, he reemplazado o hecho la aproximación de seno de θ es igual o aproximadamente igual al ángulo θ. Y esta ecuación ya tiene la misma estructura que del sistema bloque-resorte. Ya no hay ninguna función trigonométrica presente. Así que podemos dar la solución. Ya sin necesidad de resolver la ecuación diferencial y ver no sé qué método implementamos, esa ecuación tiene esta forma. Pero la solución tiene esta forma. Un valor θ0, la amplitud máxima, multiplicado por una función coseno, donde omega 0 para este problema está dado por esta cantidad. Y tenemos nuevamente un desfase. Así que hemos resuelto el problema para el péndulo físico en la aproximación de ángulos pequeños.
¿Preguntas o comentarios al respecto de de esta solución, del análisis del problema? Todo bien. Nada más me queda la duda de dónde se podrían conseguir las tablas que usted mencionó. Pueden googlear tabla de valores trigonométricos o razones trigonométricas y juntos van a encontrar muchas, no solamente para la función seno, sino para coseno o incluso tangente. O bien pueden graficar la función seno de x y superponerla con la gráfica x. Y van a ver que para ángulos muy pequeños, estas dos gráficas coinciden perfectamente, pero después se van separando. Y es donde esta aproximación deja de ser válida. Esta solución deja de ser válida. Y ahí hay que Ok, implementar métodos numéricos o otras técnicas que sirvan para describir el caso de un péndulo en el que el desplazamiento angular supere los 12 grados. vale, vale. Gracias. ¿Sí de nada? Bien, jóvenes, ¿alguna otra pregunta, observación o comentario respecto a lo que hemos visto en esta parte? Por el momento todo va bien. De acuerdo, bueno, pues entonces terminamos nuestra sesión de este día en este punto. La siguiente clase revisaremos algún primer ejercicio donde tengamos que ver cómo aplicar esta solución o cómo analizar los problemas. Cuando seguimos teniendo oscilaciones, no hemos salido de ese contexto, seguimos teniendo oscilaciones, pero ahora en un sistema ligeramente distinto al que habíamos visto anteriormente. Bueno, jóvenes, pues bueno, nos despedimos, nos reunimos la siguiente sesión. Nos vemos, Muchas profe. gracias, profe. Hasta luego. Hasta Buen luego, día, excelente profe. día. Igualmente, hasta luego.